Poco después de convertirme en cristiano, cuando era estudiante en la Universidad del Sur de Florida, decidí poner una imagen de Jesús en la parte de afuera de mi puerta de mi dormitorio. Y un día un joven que pasaba por ahí notó la foto y tocó en mi puerta y me preguntó que si yo era cristiano. Ahora, esto puede parecerle extraño a usted, pero la verdad que yo no sabía cómo responderle. Verán, yo era tan nuevo en la fe que realmente no sabía lo que yo era en términos de mi fe. Yo creía en Jesús, pero en ese momento de mi vida yo pensé que la palabra cristiano era sinónimo de la palabra gentil. Así que siendo judío, pues yo no sabía si debía identificarme como cristiano, porque ciertamente yo sabía que yo no era un gentil. No ofensa para nadie. Ahora, recordando ese incidente que sucedió hace mucho tiempo atrás, no recuerdo exactamente cómo le respondí a ese joven que me preguntó si era cristiano, pero lo mejor que puedo recordar, creo que simplemente le dije que era judío, que yo era judío, pero que creía en Jesús. Pero es muy probable que ese joven que era cristiano pensó que mi respuesta fue poco convincente, porque se hizo amigo mío y comenzó a interesarse en mi vida espiritual, y finalmente me invitó a unirme a él y su familia en su iglesia, lo cual yo hice, y ahora, más de 50 años después, soy el pastor y maestro de esta iglesia. Ahora, aunque ese incidente me sucedió cuando era muy joven en el Señor, cuando no sabía mucho sobre la Biblia, lo cual era obvio, ni siquiera cómo responder las preguntas más básicas, que si yo era un cristiano. La verdad, el asunto no siempre es fácil. Incluso para los creyentes en Cristo maduros y experimentados, encontrar una etiqueta que describa claramente su relación con Cristo. Y la razón de ello es doble. Primero, es que el término cristiano es uno de los términos más malentendidos. Que quizás la palabra más mal entendida en el idioma inglés, porque ha sido completamente utilizada de una manera no correcta por muchos, que la mayoría de la gente ya no sabe lo que significa la palabra. Entonces, si no eres judío o musulmán, entonces la gente asume que tú eres cristiano. En segundo lugar, puedes ser un desafío describir lo que es un creyente en Cristo, porque el Nuevo Testamento se refiere a los creyentes con varios nombres diferentes. Verán, mientras que la palabra cristiano se usa en el Nuevo Testamento solamente 3 veces, y eso a lo mejor le puede sorprender, que esta palabra la utilizan nada más 3 veces para describir a los creyentes en Cristo. La palabra discípulo se usa más de 250 veces para describir lo mismo. La palabra significa alguien que es un estudiante o alumno de Cristo. Además, la palabra hermano se usa para hablar de alguien que está en una relación familiar con Cristo. Además, el término siervo, esclavo, se usa para describir a alguien que es creyente, en contraste con Jesús siendo el Señor de la vida del creyente. Y además de todos estos nombres, tenemos en el Nuevo Testamento, se usa la palabra santo, es decir, aquellos que han sido apartados para Dios, para describir a los creyentes. Y ciertamente esa palabra ha sido distorsionada por la mayoría de la gente, porque la mayoría de la gente piensa que un santo es un individuo muy virtuoso en la Iglesia Católica que ha muerto. E incluso más allá de estas palabras, en el Nuevo Testamento se refiere a los creyentes como ovejas, amigos y miembros del cuerpo de Cristo. Todas estas palabras se utilizan en la Escritura para identificar a aquellos que han confiado en Jesucristo para su salvación. Pero sorprendentemente, una palabra que no se usa directamente en el Nuevo Testamento como una etiqueta para identificar un creyente en Cristo es la palabra seguidor. Y yo digo que es sorprendente porque la palabra seguidor describe exactamente lo que un creyente debe hacer o hace. Sigue a Cristo. Él lo sigue en el sentido de que lo obedece, lo persigue, lo sigue para descubrir sus caminos con el fin de emularlo. Pero aunque el Nuevo Testamento
no llama directamente a los creyentes seguidores, ciertamente indica que eso es exactamente lo que somos, porque en las narraciones del Evangelio del Nuevo Testamento, en el libro de Hechos y las cartas del Nuevo Testamento, la palabra seguidor, como en aquellos que siguieron a Cristo, se usa comúnmente para describir lo que hacen aquellos que son devotos y comprometidos con Cristo. Ellos lo siguen. De hecho, en numerosas ocasiones Jesús usó la expresión síganme como una invitación para que alguien viniera y creyera en él para salvación. Es más, en Mateo 9:9 vemos que Jesús, hablándole a Mateo que era un recaudador de impuestos, dice, Mateo está escribiendo esto, dice, cuando él estaba sentado en el puesto de recolección de impuestos, dice, cuando Jesús se fue de allí, vio un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, ven tras mí. Levantándose lo siguió. En Mateo 10:38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Con respecto al joven rico, leemos estas palabras en Marcos 10:21, dice, Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero quizás la declaración más clara de Jesús equiparando a aquellos que creen en él como siguiéndolo, es en Juan 10:27, donde dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo los conozco y ellos me siguen. Ahora, no podría ser más claro, las ovejas de Cristo conocen su voz. Cuando escuchamos sus palabras en las Escrituras y como resultado los seguimos. Y simplemente como ovejas literales siguen a un pastor literalmente, así mismo nosotros lo seguimos a él. Y eso nos lleva esta mañana a nuestro estudio del Evangelio de Lucas, porque por primera vez Lucas nos va a decir cómo a Jesús logró que algunas personas dejaran todo lo que tenían para convertirse en devotos de él como sus seguidores comprometidos. Y esto es lo que leemos en los primeros versículos de Lucas 5, los versículos 1 al 11. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lado de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pecadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas que era de Simón, pidió que se separaran un poco de tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo Simón, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Ahora, este evento sigue lo que Lucas nos ha estado diciendo acerca de Jesús al comienzo de su ministerio público, es decir, que se había vuelto muy popular en el área de Galilea. En Lucas 4, varias veces se nos dijo que Jesús se había vuelto bien reconocido y estaba viajando a través del área. Y también sabemos de Lucas 4 que él curó a mucha gente en Capernaum. Es más, toda
todo el vecindario, es más, toda la región venían a él para ser curados. Y así vemos que desde el principio del ministerio de nuestro Señor Jesús se había convertido en una figura muy reconocida, nuevamente viajando a través de la región, curando personas, sacando demonios de las personas. Y curiosamente no habíamos leído de nadie de toda esta multitud a través de Galilea que había escuchado a Jesús o que sabía de Jesús. No habíamos escuchado de ninguno de ellos que se había comprometido a seguirlo. En el sentido de que estaban tan dedicados a ellos que estaban listos para dejar todo lo que tenían y convertirse en discípulos de él, para que lo siguieran por todo Israel, escuchándolo, aprendiendo de él y sirviéndole. Pero todo esto está a punto de cambiar, porque en el pasaje que tenemos ante nosotros, Lucas nos cuenta cómo Jesús llamó a Pedro y a sus socios comerciales, Santiago y Juan, para que se convirtieran en seguidores suyos comprometidos y resueltos. Y pueden ver esto claramente en el último versículo de este pasaje, en el versículo 11, dice: y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, lo siguieron. Ahora, esto no significa que ellos dejaron de pescar por el día. No, ellos dejaron su profesión para seguir a Cristo. Y ahora la pregunta es: ¿por qué estos hombres decidieron dejar todo para seguir a Cristo? ¿Qué sucedió en la vida de ellos que los trajo a este punto de dedicación total? Ellos no realmente conocían a Jesús. Ellos estaban muy superficialmente atados a él, pero ahora esto, nuevamente vemos en otras cosas que, como por ejemplo en Juan 1, del versículo 35 al 51, que Pedro, su hermano Andrés, Juan, Felipe y Natanio, hombres que más tarde se convertirían en apóstoles de Cristo, conocieron por primera vez a Jesús al comienzo de su ministerio, cuando Juan el Bautista señaló al Señor y le dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y leemos que lo siguieron y pronto se convencieron de que él era el Mesías. Y poco después de eso, los otros hombres también llegaron a creer que Jesús era el Mesías. Ahora, en este punto, estos hombres probablemente fueron salvos, pero su comprensión de Jesús ciertamente era muy limitada. Aunque ellos creían que él era el Mesías prometido, es dudoso que entendieron que él era Dios, deidad en carne humana. Y así creyendo en Jesús como el Mesías, estos hombres se unieron a él, de modo que estaban alrededor de él cuando estaba enseñando en la sinagoga de Capernaum, y se aseguraron de pasar tiempo con él, como cuando Pedro invitó a Jesús a su casa para almorzar después del servicio de la sinagoga del sábado. Entonces, lo que Lucas nos dice en este pasaje de apertura en el capítulo 5, no se trata del primer encuentro de estos hombres con Jesús, porque ya ellos lo conocían, ya ellos lo habían conocido y eran creyentes en él como su Mesías. Pero lo que Lucas revela ahora en este pasaje inicial del capítulo 5 es cómo estos hombres que estaban vagamente apegados a Jesús se convirtieron en seguidores de Cristo, totalmente comprometidos y entusiastas. Verán, el pasaje que tenemos ante nosotros revela un proceso de 3 pasos en la vida de estos hombres que los llevó al punto de convertirse en devotos seguidores de Cristo. Y es por eso que estos versículos son tan importantes para nosotros entenderlos, comprenderlos, porque hay muchos hoy día que se consideran cristianos, pero son tan superficiales y no tienen esa afinidad. Son, como decimos, tibios en su actitud hacia Cristo. Es difícil incluso saber si están genuinamente convertidos.
Aquellos que son así necesitan llegar al mismo lugar en sus vidas al que Pedro, Santiago y Juan llegaron, donde valoran tanto a Jesús que están dispuestos a abandonar todo para seguirlo, incluso si eso implica alejarse de su sustento, si eso es lo que el Señor quiere, que es exactamente lo que hicieron estos hombres. Entonces, es sumamente importante que todos prestemos mucha atención a las verdades reveladas en estos versículos, porque estas son las verdades que nos dicen cómo llegar a ser un devoto seguidor de Cristo para que haya una nueva profundidad de compromiso y un nuevo nivel de lealtad en nuestra relación con Él. Y así, a medida que avanzamos en estos versículos, vemos a Lucas revelando estos 3 pasos para convertirse en un seguidor comprometido de Cristo, siendo el primer paso exposición a las palabras de Jesús. Dice en Lucas 5:1, aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret. Ahora, el pasaje comienza con las palabras ahora sucedió, lo que significa que lo que Lucas está a punto de decirnos sucedió después de que había pasado una cierta cantidad de tiempo desde que Jesús sanó a todos en Capernaum. Ahora, ¿cuánto tiempo había pasado? Pues no nos dice, pero lo que sí vemos es que Jesús todavía era increíblemente popular, porque Lucas nos dice eso, mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír las palabras de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret. Ahora, lo que aprendemos de estas palabras es que Jesús todavía estaba en el área de Galilea y su ubicación específica es junto a un cuerpo de agua al cual Lucas se refiere como el lago de Genesaret, donde hay muchas personas a su alrededor. Ahora, el lago de Genesaret es simplemente otro nombre para el mar de Galilea, que es un gran lago de agua dulce que domina la región de Galilea. Tiene aproximadamente 13 millas de ancho y 7 millas de largo y está casi a 700 pies bajo el nivel del mar. En realidad se le conoce por varios nombres en la Biblia. En el Antiguo Testamento se llama el mar de Kinnereth. El apóstol Juan se refiere a él como el mar de Tiberíades, llamado así por el emperador romano Tiberíades, pero Lucas lo llama el lago de Genesaret, porque Genesaret era el nombre de la llanura fértil contigua al sur de Capernaum. Y en este día en particular Jesús estaba de pie a la orilla del lago enseñándole a la palabra de Dios, mientras una gran multitud de personas que lo escuchaban se acercaban cada vez más a él, empujando a Jesús a la orilla del agua, hasta que al parecer se quedó sin espacio. Y así Lucas nos cuenta lo que pasó a continuación. Vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separaran un poco de tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Nuevamente, al ver las 2 barcas de pesca vacías a la orilla del agua, ya que el pescador las había dejado allí para ir a lavar las redes, Jesús se subió a una de ellas, la de Simón, también conocida como Pedro, y le pidió a Simón que empujara la barca un poco lejos de la orilla. Y una vez que estuvieron justo donde el Señor quería estar, lo suficientemente lejos de la orilla y lo suficientemente cerca para que la gente lo viera y lo escuchara, echaron el ancla y Jesús se sentó y continuó enseñando a la gente desde el bote. Ahora, es importante señalar varias cosas para poder apreciar lo que Lucas nos está diciendo. En primer lugar, el hecho de que Jesús decidiera subirse a la barca de Pedro fue intencional. Recuerde, había 2 botes vacíos allí ese día. El otro pertenecía a Juan y su hermano, pero Jesús eligió deliberadamente subirse a la barca de Pedro. La pregunta es, ¿por qué? John MacArthur responde a esta pregunta en estas palabras. Dice, la decisión de entrar a ese barco en particular no fue al azar. Jesús no hizo nada sin un propósito. Había llegado el momento de que él se moviera no solo a la barca de Pedro, sino más
tensamente a su vida junto con los otros dos que se convertirían en su círculo íntimo, Santiago y Juan, para elevarlos al más alto nivel de compromiso. Entonces, muy claramente Jesús está enfocado en hacer algo especial en la vida de Pedro y por lo tanto ahora está en la barca de Pedro junto con Pedro, que está justo a su lado escuchando mientras enseña a la gente desde la barca. En segundo lugar, observe la posición física en la que estaba Jesús mientras enseñaba a la gente. Lucas nos dice que él se sentó y comenzó a enseñar a la gente desde el bote. Ahora, como les dije antes, en la antigüedad, cuando un rabino estaba enseñando, se sentaba en lugar de pararse como lo hacemos hoy día. Entonces, al sentarse, la gente entendió que Jesús ahora les estaba ministrando oficialmente como un maestro, como su rabino. Y es fundamental entender esto porque el primer paso para convertirse en un devoto seguidor de Jesucristo con un alto nivel de compromiso como Él, como Señor nuestro, es estar expuesto a su palabra, su enseñanza. Y la razón de esto es que aunque inicialmente Dios usa su palabra para producir fe salvadora en nosotros, ya que Pablo dijo en Romanos 10 que la fe viene por escuchar la palabra de Dios, además es la exposición continua a la palabra de Dios lo que transforma nuestra mente y con las mentes transformadas viene el carácter transformado. Nosotros leemos en Romanos 12, el versículo 2, uno de los versículos más significativos del Nuevo Testamento, que Pablo nos dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente y noten que no deben abrazar a las actitudes de nuestro mundo. No debemos estar como la gente de este mundo, abrazar los valores de ellos, su moralidad, sus normas. Es una forma de ver las cosas, hay que evaluarlas. Escuchen, y si alguna vez hubo un día durante nuestra vida en el que los valores y las actitudes de nuestro mundo están en marcado contraste con la verdad bíblica, es ahorita, es ahora. Estamos viviendo en un momento que recuerda el día en que vivió el profeta Isaías del Antiguo Testamento, cuando la nación de Judá era tan impía y rebelde, un día tan hostil a la verdad bíblica que Dios pronunció este juicio sobre la nación. Escuchen a la palabra de Dios en Isaías 5:20, dice: hay de los que llamen al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Escuchen, el mundo en el que vivimos hoy día es así. Como llaman bien a la perversión sexual y a la moralidad bíblica mala. Están completamente equivocados. El mundo en que vivimos ama la oscuridad de la mentira y el engaño y desprecia la luz de la verdad y la honestidad. El mundo en el que vivimos tiene apetito por las cosas que son malas para ellos y rechazan las cosas que son buenas para ellos. Entonces, si usted como creyente en Cristo se va a resistir a ser conformado a los valores de este mundo, entonces necesitará una mentalidad diferente, una forma diferente de pensar, una forma diferente de ver los temas del día. Y es precisamente por eso que Pablo continúa con el mandato de ser transformado por la renovación de nuestra mente. Y lo que quiere decir con esto es que la forma en que no nos vamos a conformar a este mundo, a ser parte de él, es siendo cambiados por dentro para que nuestros valores y deseos que expresan exteriormente sean en línea con los valores y deseos de Dios. Y la forma en que se produce este cambio interior es mediante la renovación de nuestra mente. Es decir, a medida que tomamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo cambia nuestra forma de pensar. Por lo tanto, la perversidad y la orientación de nuestra vida cambia. Amigos, si quieren algo más que una experiencia cristiana mínima, entonces necesitan
necesitan renovar su mente al escuchar las palabras de Cristo, es decir, la palabra de Dios. A medida que lea, estudie y escuche su palabra predicada en mensajes, se encontrará cada vez más cerca de Cristo, deseando una relación más íntima con Él, anhelando ser más obediente, más amoroso, más adorador a Él. Este es el resultado natural de la constante exposición a la palabra de Dios, donde usted la está tomando y la está aplicando. A medida que usted escucha la palabra de Cristo en las páginas de las Escrituras y aprende lo que Él quiere decir con lo que ya ha dicho, usted va a estar asombrado de Él. Usted va a ver su sabiduría, su lógica, su santidad, la profundidad de sus argumentos, su sentido de justicia, su amor y todos sus otros atributos. Y va a anhelar estar más cerca y más dedicado a Él. Así que si usted quiere convertirse en un seguidor más devoto a Cristo, entonces usted tiene que asegurarse de que su responsabilidad es de escuchar su palabra y estar saturado por su palabra, no solamente 2 veces al día en los domingos. Usted tiene que escucharla, tiene que memorizarla, tiene que meditar en ella. Como solía decir a Spurgeon, tu sangre es bíblica. Tiene que estar llena y saturada de la Biblia. Ahora, sin que Pedro, Santiago y Juan lo supieran, Jesús estaba en el proceso de trabajar en la vida de ellos, obrar en la vida de ellos, para llevarlos al punto de compromiso total con Él. Verán, mientras Él estaba enseñando a las grandes masas de personas, Él también estaba intencionalmente dirigiendo su enseñanza a Pedro, Santiago y Juan, quienes estaban constantemente expuestos a su instrucción, porque a menudo estaban con Él para escuchar lo que Él enseñaba. Pero además de estar expuesto a sus enseñanzas, hay algo más que debe suceder si uno quiere convertirse en un seguidor más comprometido de Cristo, y eso es lo que Lucas procede a decirnos mientras revela el segundo paso en el proceso de ser a convertirse en un seguidor comprometido de Cristo. Primero, debes estar expuesto a la palabra de Cristo, y segundo, en segundo lugar, debes reconocer quién es Cristo. En Lucas 5:4 dice, al terminar de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Ahora, después de que terminó de enseñar a la multitud, Jesús tenía una lección especial y personal que quería impartir a Pedro. Y así, todavía estando en la barca, le dijo a Pedro que llevara la barca a lo más profundo del mar de Galilea y luego echar su red de pescar al agua. Ahora, amigos, este mandato de Jesús a Pedro puede no parecerles algo especial. Puede ser que para ustedes parezca inusual, porque la mayoría de ustedes entiende que Jesús es Dios y por lo tanto Él siempre sabe lo que es mejor. Pero puedo garantizarles que Pedro estaba sorprendido por lo que Jesús le acaba de decir que hiciera. Y la razón por la que se sorprendió es porque en este momento de su vida Pedro no se da cuenta de que Jesús es Dios, o él cree que Él es el Mesías y que ha sido enviado por Dios, pero aún no sabe que Jesús es Dios mismo, la segunda persona de la deidad triuna. Por lo tanto, sin saber que Jesús es el Dios omnisciente, todo lo que Pedro sabe es que Jesús, un carpintero de oficio, le está diciendo a él, un pescador galileo profesional, cómo pescar. Y se puede decir por la forma en que Pedro responde a este mandato de Jesús, que está un poco molesto, porque incluso un poco frustrado, porque lo vemos en el versículo 5. Él dice, Simón le contestó, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Era un hecho conocido que en el mar de Galilea el mejor momento para pescar era la noche, porque es cuando los peces estarían en aguas poco profundas, donde la red
del pescador podría alcanzarlos. Sin embargo, durante el día, los peces se trasladan a las partes más profundas del agua, donde era demasiado profundo para que las redes alcanzaran a los peces. De hecho, aún hoy día, esta sigue siendo la forma en que pescan en el mar de Galilea. Recuerdo mirar por la ventana de mi hotel por la noche mientras estaba en Galilea y ver todas las luces provenientes de los barcos de pesca en el mar. Vienen de todos estos barcos pescadores que están en el mar tratando de pescar. Y cuando nosotros vamos, cada vez que vamos a Israel, vamos en un barco a cruzar el mar de Galilea, y no recuerdo durante el día ver a alguien pescando en ese mar así. Y hemos ido muchas veces y no hemos visto, lo único que vemos es otros barcos turistas, ¿verdad?, que están llevando a la gente, pero no la gente pescando. Entonces Pedro, sabiendo cómo se pescaba en este lago, respondió a la orden de Jesús de echar las redes en la profundidad del lago, diciendo: Maestro, trabajamos duro toda la noche y no pescamos nada. Es decir, él dijo: Jesús, te respeto como mi autoridad, por eso te llamo maestro, pero hemos estado pescando en el lago toda la noche y no pescamos nada. Entonces, ¿por qué crees que pescaremos algo ahora durante el día? Ahora bien, Pedro no le dijo a Jesús: ¿qué sabes tú, un carpintero de Nazaret, un pueblo que ni siquiera está en el lago, de pescar? Yo soy un pescador galileo y he estado pescando toda mi vida aquí. Entonces, ¿por qué tú me vas a decir a mí cómo hacer mi trabajo? Ahora, como dije, Pedro no le habló a Jesús de esta manera, pero usted sabe que él debió haber estado pensando de esta manera, pero por respeto al Señor, él no verbalizó esas palabras, no las expresó de esa manera. Y además de este orden inusual proveniente de un carpintero, debe haberle molestado a Pedro que Jesús le diera esta orden, porque soltar estas redes de pescas grandes y pesadas era un trabajo realmente duro. En su comentario sobre Lucas, Ken Hughes explica lo ardua que fue esta tarea. Le escribe, dice: fue un trabajo que mata la espalda, porque implica tender una gran red en semicírculo que abarcaba más de 100 pies, recogiéndola mano por mano y luego repetir el procedimiento una y otra vez. Era un trabajo que solo los hombres fuertes podían realizar. Ahora recuerde, Pedro y sus socios comerciales habían estado involucrados en este tipo de trabajo agotador durante toda la noche, sin pescar un solo pez. Y cuando salió el sol, llevaron sus botes a la orilla, desayunaron nuevamente y luego comenzaron la tediosa y aburrida tarea de limpiar sus redes, y en preparación para salir esa misma noche al lago a pescar nuevamente, porque esto era lo que ellos hacían todos los días para sustento de ellos, con excepción del sábado. Entonces Pedro ahora estaba exhaustado, él estando exhausto y sin duda estaba privado de sueño, cuando Jesús le dijo que llevara su bote a las aguas profundas y arrojara esas pesadas redes al mar. Y aunque él creía que esto era un esfuerzo que iba a ser en vano, sin embargo, por respeto a Jesús, Pedro obedeció y lo hizo. Ahora, amigos, permítanme hacer una pausa aquí para decir que hay un momento en nuestras vidas cuando el Señor en su palabra nos dice que hagamos algo y realmente no queremos hacerlo, como Pedro. De hecho, si somos honestos, lo admitirán, ¿verdad? No solo no queremos hacerlo lo que la Biblia dice que debemos hacer, sino que no creemos que sea realmente el mejor curso de acción, porque creemos que sabemos más de lo que Dios sabe para hacer. Ahora, es posible que en realidad no digamos esas palabras para que nadie vea,
nuevamente lo poco espiritual que somos, pero eso es lo que estamos pensando. Dios me está diciendo que haga algo con lo que no estoy de acuerdo. Pero bueno, esto es exactamente lo que venía Pedro, pero para el crédito de Pedro, él obedece a Jesús, algo que muchos de nosotros no hacemos cuando tenemos un problema con lo que la Biblia nos dice que hagamos. Y así Pedro, a pesar de sentir que sabía más de pescar que un carpintero de Nazaret, hizo lo que Jesús le dijo y al hacerlo recibió el susto de su vida. Leemos en Lucas 5, 6 al 7, dice, cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ahora, lo que leemos aquí es que Jesús hizo un milagro. Jesús dirigió tantos peces a las redes que Pedro había echado al agua, que las redes comenzaron a romperse. Entonces ellos probablemente, cuando vemos la palabra ellos, probablemente se está refiriendo a Pedro y su hermano Andrés, aunque no se menciona a Andrés por su nombre. Señalaron a sus compañeros Santiago y Juan, que estaban en el otro bote, para que se acercaran y los ayudaran. De modo que ambos, los dos botes, estaban llenos con todos los peces, y había tantos que los botes comenzaron a hundirse peligrosamente en el agua. Ahora, lo que Pedro vio en este milagro fue una muestra clara de la omnisciencia divina de Cristo. En el sentido que Jesús sabía exactamente dónde estaban todos los peces en ese lago, en una muestra clara de su omnipotencia divina, en el sentido de que tenía el poder de dirigir todos los peces a ese lugar exacto que él quería que estuvieran. Y estos peces tenían que obedecerlo, porque él es el creador. Y por lo tanto, los peces hacen lo que él le dice que haga. Y eso es exactamente lo que el Antiguo Testamento revela, que Dios gobierna sobre toda su creación, incluyendo todos los peces. Déjenme leerle unos cuantos versículos del Salmo 104. Dice en el versículo 24, cuán numerosos son tus obras, oh Señor, con sabiduría las has hecho todas, llenas está la tierra de tus posesiones. He allí el mar grande y anchuroso, en el cual se mueve un sinnúmero de animales, tanto pequeños como grandes. Allí surcan las naves. Y el Leviatán que hiciste para que jugara en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen, abres tus manos, se sacian de bienes, escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Envías tu espíritu como son creados y renuevas la superficie de la tierra. Entonces, habiendo visto a Cristo mostrando su divina omnisciencia y omnipotencia en este milagro, Pedro reacciona como alguien que acaba de darse cuenta de que la persona sentada en la barca con él no es otra que la deidad, el mismo Dios Todopoderoso. Y eso lo leemos en el versículo 8. Vemos que dice, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Por primera vez, Pedro se da cuenta de que Jesús es más que un Mesías humano. Él es más que un rabino especial. Él es más que un carpintero de Nazaret. Él es el Dios Santo. Y él, un pecador, está en su presencia. Y cuando un creyente reconoce que está en la presencia del Dios que es perfectamente santo, se siente abrumado con un sentido de su propia pecaminosidad. Y eso es exactamente lo que siente Pedro. Y es por eso que cae a los pies de Jesús en postura de adoración y le pide al Señor que se aparte de él, porque no es digno de estar en su presencia santa. Amigos, este sentido de indignidad debido a nuestro pecado es siempre la respuesta de un verdadero creyente cuando se da cuenta de que está en la presencia de Dios.
Esto es exactamente como las escrituras revelan que otros reaccionan cuando se dan cuenta que están en la presencia de Dios. Ellos temblaron de miedo porque ante la santidad de Dios vieron cuán horriblemente pecadores ellos eran. Vemos que Job dijo en el versículo 42, 5 al 6, dice: he sabido de ti solo de oídas. Pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. También vemos en el siguiente pasaje, dice, en el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clama, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey y el Señor de los ejércitos. Y el apóstol Juan tuvo una experiencia similar. En Apocalipsis 1, el 16 dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Pero además de que Pedro reconoce su propia pecaminosidad, observe cómo se dirige a Jesús. Él dice: aléjate de mí, Señor. Ahora, como recordará, justo antes de este milagro, Pedro llamó a Jesús maestro, lo que significa que lo reconoció como su jefe, su comandante, su autoridad. Pero ahora él lo llama Señor, una palabra que se usa a menudo para hablar de Dios. Y es obvio que eso es lo que Pedro quiere decir. Se da cuenta que Jesús es el Señor Dios porque se postra para adorarlo, y ningún judío devoto adoraría a nadie más que a Dios. Escuchen atentamente: si va a ser un seguidor comprometido y devoto de Jesucristo, entonces debe reconocer quién es Jesucristo, el Creador, la deidad, el Santo. Y una vez que usted vea quién es Él, una vez que comprenda esta verdad, no solo en su cabeza, sino también en su corazón, usted también se caerá y lo adorará como su Señor. Y su corazón estará en sumisión a Él, para honrarlo, de manera que, porque Él lo ha elegido a usted, un malvado pecador, para ser uno de los suyos, que estará dispuesto a seguirlo en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Sin embargo, antes de que esto suceda, usted debe reconocer una verdad más importante en relación con Jesús. Debe comprender cómo reconciliar su pecaminosidad con la santidad de Dios. Usted verá en este punto, Pedro no sabe nada de esto. Todo lo que sabe es que Jesús es Dios y y que Él es un pecador malvado que no merece estar en la presencia de Cristo. Por eso le dice a Jesús que se aparte de Él. Así, a medida que continúa la historia, Lucas nos cuenta cómo Jesús llevó a Pedro y a sus socios comerciales al último paso del proceso de convertirse en seguidores totalmente comprometidos, que es darse cuenta que Cristo usa a las personas pecadoras. En el versículo 9 a 10 dice: porque el asombro se había apoderado de él y todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pecador de hombres. Lucas nos dice que no solo Pedro estaba asombrado por la cantidad de peces que habían pescado a plena luz del día, sino que
él, junto con todos sus compañeros, específicamente Jacobo y Juan, también estaban asombrados por este milagro sobrenatural realizado por Jesús. Pero más que asombrados, tenían miedo, porque leemos en el versículo 10 que Jesús le dijo a Pedro: no temas. Y sabemos que la razón por la que Pedro tenía miedo era porque ahora sabe que Jesús es Dios, santo, justo, perfecto, y él, siendo un pecador, merecedor de juicio de Dios. Y es por eso que Pedro inicialmente le dijo a Jesús que se fuera de él, alejarse de él, porque se sentía tan indigno del Señor debido a su corazón pecaminoso. Pero a pesar de cómo se sentía Pedro, Jesús les está diciendo a Pedro que no necesitaba temer o tener miedo de él. Aunque Pedro le había dicho que se fuera de él, Jesús no iba a ninguna parte. Tampoco quería que Pedro se fuera de su presencia. Por lo contrario, Jesús le dice a Pedro que por su misericordia y gracia va a hacer y utilizar a Pedro y sus compañeros para hacer algo especial. Los va a usar a ellos para atrapar hombres. A partir de ahora serás pescador de hombres. La expresión pescador de hombres significa literalmente capturarlos vivos. Me encanta la forma que lo expresó un maestro de la Biblia. Dice: se habían pasado la vida pescando peces con el propósito de matarlos. Ahora pasarían el resto de su vida pescando hombres para darle vida. Es decir, lo que Jesús les está diciendo a Pedro, Santiago y Juan es que de ahora en adelante estarán involucrados en la difusión del evangelio, por lo cual estarán ganando hombres y mujeres para él, evangelizándolos, arrebatándolos y trayéndolos de las almas perdidas para salvación en él, en Cristo. Y amigos, eso es lo que todos debemos hacer. Pero el punto que Jesús estaba haciendo con Pedro es que, a pesar del hecho de que es pecador, todavía lo usaría. Y él lo usará porque así de misericordioso y lleno de gracia es él. En lugar de dejar a los pecadores por su pecado, él usa a los pecadores arrepentidos. Esto es lo mismo que descubrió el profeta Isaías después de su visión de la santidad de Dios. Esto leemos en Isaías 6, 5 al 9. Dice: entonces dijo: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Y luego leemos en el versículo 8: y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Y él dijo: ve y dile a este pueblo. Al igual que Pedro, Isaías aprendió que, a pesar de ser tan pecaminoso, Dios usa a las personas pecadoras como sus instrumentos. Y amigos, Él también lo usará a usted y a mí, siempre que estemos arrepentidos y seamos humildes, tal como lo fueron Isaías y Pedro. Al igual que Pedro y sus compañeros, debes saber que mereces el juicio de Dios por tu pecado, pero que Dios en su misericordia no solo te juzga, sino que también te usa para su gloria. Y estos pescadores entendieron esto, porque lo siguiente que leemos, que en respuesta a todo lo que habían vivido ese día, escuchando las palabras de Jesús, dándose cuenta de que Él era Dios y entendiendo que Él usa a hombres pecadores como ellos, se fueron y dejaron todo para seguirlo. Leemos en el versículo 11, dice: y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Y con estas palabras vemos que estos hombres, Pedro, Santiago y Juan, hombres que habían creído en Jesús y habían estado poco unidos a Él, ahora dedicarían su vida, van a dejar su ocupación como pescadores y van a seguir a Jesús con total compromiso.
completamente comprometidos a Él. Es interesante que habiendo experimentado la pesca más grande de sus vidas en términos de cuántos peces habían pescado, decidieron alejarse de su vocación de pescar para seguir a Jesús. Y no fue solo de sus asuntos de lo que se alejaron, porque más adelante en Lucas 18 Pedro le dirá a Jesús, y Pedro dijo, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él les contestó, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios que no recibirá muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Ser un seguidor comprometido a Jesucristo significa que estás dispuesto a renunciar a todo para seguirlo. Ahora, eso ciertamente no significa que abandonarás sus responsabilidades con su esposa o esposo e hijos y otros miembros de su familia, pero sí significa que Jesús es el más importante en su vida, que Él es su prioridad, que estás dispuesto a hacer cualquier cosa por Él. Ir a cualquier lugar por Él, independientemente de los sacrificios que Él le pide a usted que haga. Ese es el tipo de seguidor que es usted. Si no, usted debe arrepentirse. Tiene que arrepentirse. Usted debe ser así. Esto es lo que Él nos llama a todos nosotros a hacer. Y usted lo será si toma en serio las palabras de Cristo y reconoce que quién es Él, que Él es Dios Todopoderoso y que aunque usted merece el juicio por su pecado, Él se deleita en usar a los pecadores arrepentidos como usted y como yo, como sus instrumentos. Y la razón por la que Jesús no impone juicio sobre todos los pecadores es porque Él, aunque nosotros lo merecemos, Él en su misericordia y gracia ya ha experimentado el juicio que los pecadores merecen. Su muerte en la cruz fue el juicio del Padre sobre los pecadores como nosotros, excepto que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz como nuestro sustituto. Y Él experimentó el juicio por nosotros. Y cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe, Él perdona nuestros pecados. Él nos acredita con su justicia y luego procede a utilizarnos para su gloria. Ahora, si usted nunca se ha arrepentido y nunca ha confiado en Cristo para su salvación, entonces no demore. Este es el momento de hacerlo. La Biblia dice, hoy es el día de salvación para usted. No lo deje para luego. Usted no sabe lo que va a pasar mañana. Si Dios está lidiando con usted en su salvación, arrepiéntase y confíe en Cristo para su salvación. Este es el momento de venir a esto. ¿Y para qué?